Yo no sé si reír o llorar. No, yo no sé si reír o llorar. Ni una cosa ni la otra. Alcaldía de San Francisco de Macorís multará a propietarios que alquilen viviendas a extranjeros indocumentados. El alcalde Alex Díaz anunció que el ayuntamiento municipal aplicará fuertes sanciones a los propietarios de viviendas y edificaciones que alquilen inmuebles a extranjeros en condición migratoria irregular, en cumplimiento con las políticas migratorias del gobierno dominicano. Díaz explicó que, amparado en la ley 368-22 sobre ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos, las autoridades municipales podrán imponer multa de hasta 10 millones de pesos a quienes violen esta disposición. Usted que tiene nacionales haitianos en sus propiedades alquilados debe saber que tendrá que asumir la consecuencia de esta ley, advirtió el alcalde, quien reafirmó su respaldo a las medidas impulsadas por el presidente Luis Abinader en materia migratoria. El que esté legal será respetado, enfatizó el alcalde Díaz. Asimismo, informó que están a la espera de la instalación de unidades de la Dirección General de Migración en el Cabildo local para reanudar los operativos de detención de extranjeros en situación irregular. Díaz aseguró que estas acciones se ejecutarán de forma permanente en todos los sectores y comunidades del municipio en operativos diurnos y nocturnos. Estaremos en las calles durante el día, la noche y la madrugada, afirmó el alcalde, quien también hizo un llamado a los empleadores y a los ciudadanos extranjeros para que se preparen, ya que, según dijo, no podrán alegar que no se le dio tiempo para regularizar su situación. Finalmente advirtió que a los extranjeros sin estatus legal que operen negocios en las calles se le incautará la mercancía y serán remitidos a migración para su deportación. Esas son las declaraciones del alcalde municipal de San Francisco de Macorís. Y aquí está la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con que se multe a los propietarios que alquilen viviendas a extranjeros indocumentados? ¿Y por qué? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a esta pregunta. Yerjan, adelante. Bien, estoy buscando aquí la ley, que admito No, pero que eso es una mala interpretación. No la conozco a profundidad. Pero eso es una mala interpretación. Veo que tiene 45 páginas. Estoy buscando el tema de las multas acá. Porque, miren, ¿Qué número es la ley? 368. 368, ajá. En derecho, ¿verdad? Las cosas se juzgan en hecho y derecho. Es decir, lo que se busca reprimir es una conducta que la sociedad procura que no se dé, o que en el caso de que se dé, que no se repita, entonces castigándola mediante una sanción que puede ser una pena, referente, por ejemplo, a cárcel y lo que tiene que ver con las multas. Ahora bien, en derecho, que es de lo que estamos hablando en este caso, hay que cumplir con una fase primordial, que es la fase de forma. Y cuando se habla de forma, estamos hablando del procedimiento. Tendríamos que ver, que repito, estoy buscándolo acá, y pido disculpas, ¿verdad?, por no haberme preparado con respecto a la ley antes de abordar el tema, pero desconozco el tema de que la ley de ordenamiento territorial ponga una multa de hasta 10.000 o le permita a un alcalde multar a un propietario de una vivienda por alquilar a alguien que no tenga documentos. Admito que no lo conozco. Si alguien, ¿verdad?, pero lo voy a buscar. Y por eso no puedo hacer referencia, Mira, ni sí ni no. Para ayuda lo estoy buscando, ¿verdad? Para ayuda a tu comentario, el artículo 6 de la ley de alguna manera te da una visión, un objetivo. El ordenamiento territorial 6. El ordenamiento territorial es la política de Estado al servicio de los intereses generales que
que contribuye a la organización del territorio y debe ejercerse de acuerdo con la Constitución, las leyes, los instrumentos de planificación regulados en esta ley. O sea, no tiene la ley una visión, digamos nosotros, de lo que está proponiendo el alcalde. Vamos a seguir chequeando. Continúa. Mira, yo estoy buscando la palabra alquiler, que es como yo lo manejo, ¿verdad? ¿Verdad? Para ver si eso tiene... pero no encuentro absolutamente... De hecho, Bien. no existe la palabra alquiler en la ley. Vamos a ver, qué sé yo, arrendamiento será, porque en el caso hipotético, y por eso yo siempre le digo, no, miren, ni la palabra arrendamiento ni alquiler está en la ley. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablaba ahorita del procedimiento, si no se cumple en la forma, que es lo primero que debe observar el alcalde o cualquier funcionario, si no se cumple la forma, y si no existe el principio de legalidad, si no está eso basado en un precepto legal con fecha anterior, entonces es inválida la acción. No podemos ponerle una multa a alguien por algo que no existe. O sea, es una sanción entonces que deviene en ilegal, viene en arbitraria. Y uno se cansa de hablar de lo mismo en estos programas, diciéndole a los funcionarios, péguese de la ley. Usted va a decir algo, usted piensa hacer algo, ok, déjame ver si eso, la ley me lo permite. Ah, no está en la ley, pues entonces no te lo permite. O sea, usted no puede poner una sanción a alguien que no exista. Repito, aquí en la ley no veo ningún tema de alquiler y no veo tema de arrendamiento, ¿verdad? Cuando le voy a buscar no veo que aparezca ninguna palabra respecto de eso. Voy a seguir investigando, pero en el caso de que no existan esas multas a las que a la que se refiere el alcalde, entonces está actuando de manera equivocada. El amigo Alex, recuerde a ustedes, amigos funcionarios, que ustedes deben pegarse todo el tiempo de la ley. Repito, que la ley sea su escudo. Alcalde, arbitrario, no, eso es la ley que lo dice. Yo estoy haciendo cumplir la ley. Ya. Pero si la ley no lo establece, usted no lo puede imponer, porque entonces toda acción, ¿verdad?, que deviene de autoridad usurpada, en este caso, o de manera ilegal, entonces nula. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque ya no estamos en los tiempos de antes. Que un coronel, en los tiempos de Balaguer y de Trujillo, un coronel o un policía cualquiera se aparecía en tu casa y móntenlo, preso 15, 20 días, un mes, 2 años. Ya eso no se puede. Y quien le diga a usted que un agente está preso y que por falta de un abogado que lo defienda es mentira también. Eso es una mentira. Que una vez escuché a Ricardo Nieves hablando de eso, de que hay muchos presos en la cárcel, que nadie lo defiende. Eso es mentira. Porque hay lo que se llama defensoría pública que van constantemente a las cárceles y hacen levantamiento. Yo que tengo conocimiento de causa de eso, se lo puedo decir. Claro. No es verdad. Que yo estoy preso aquí porque no tengo con qué pagar un abogado. Mentira. Y el Estado, que muchos de nosotros. Y ahora más. Ahora más que le van a pagar la multa a lo que deben menos de esos muchachos lo preparan, lo de... o sea, la garantía económica, no multa. La garantía económica por encima de... Entonces, permíteme concluir. Déjame. Sí, ya aprovecha. Bien, agradecido de Dios por la luz de este día. Que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Hoy viernes, fin de semana. Pero no me pude quedar callado. No, miren, ¿y cómo? Voy a concluir. Tú te callas. Sí, Saludos, Carolina. Carolina, buenos días. Buenos días, amado José Llegó el Rosa. contenido. Buenos días, Francis, Yerjan, y buenos días a toda la gente que está con nosotros bien tempranito. Continúa, Yerjan. Mire, voy a concluir. No, ya terminó. Sí, voy a concluir, ¿verdad? Permíteme cerrar el comentario. Ya, sencillo, breve, muy breve. Señores, funcionarios, amigos todos, queridos todos, ¿verdad? Está bien. Por favor, péguense de la ley, respeten la ley y respeten la Constitución y el ordenamiento jurídico que tenemos. Y ya. ¿Está en la ley? Aplíquelo. ¿No está en la ley? Pues no se lo invente. Bien. Francis, adelante con el tema. Miren, a mí me preocupa que el alcalde, teniendo una ley orgánica, que es la Constitución la que le da la potestad al alcalde, esté utilizando, y siempre me lo ha repetido, yo no he querido discutirlo,
pero debo de observarle que la ley 368.22 pretende ordenar el territorio y se refiere al uso de suelo, que en su artículo 6 yo pienso, y así lo establece, está la definición, como decía Amado, porque él lo dice, del régimen de ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial es el ordenamiento territorial de la política del Estado al servicio de los intereses generales, que contribuye a la organización del territorio, aplicable al territorio y debe ejercerse de acuerdo con la Constitución, las leyes y los instrumentos de planificación regulados en esta ley. Se contradice. Y para mí esta ley es totalmente inconstitucional. Para que ustedes vean. No tiene valor aplicable que no sea cuando un regidor o el consejo de regidores, y escucha esto, Yerjan, va a votar o a definir el cambio de uso de suelo, que es lo que se procura. La ley de desarrollo territorial procura no solamente la preservación general de los territorios, sino que define o procura definir cuando un territorio, una carpeta, un predio está dedicado al cultivo o está dedicado Señores, a la... el nombre de la ley lo dice. a la ganadería. Exacto. Y yo vengo porque soy O al dueño- urbanismo. No, espérate. O yo vengo porque estoy cerca de la ciudad y ya me está llegando la ciudad al campo, como está pasando hacia ambos extremos de la ciudad de San Francisco de Macorís. Así es. Es cuando el Consejo de Regidores, que es el que tiene la facultad según la Constitución, búscame el artículo 199, Yerjan, y léelo, ¿De qué? de la Constitución, el Ok. 199. Ahora mismo. Espérate. Entonces, el uso de suelo va a cambiar y al criterio del consejo, que es el que tiene la facultad, no la alcaldía, no la alcaldía. Entonces, esos criterios... ¿El cuál? El 199. Esos Así lo criterios va a establecer el ordenamiento de ese territorio basado en que tiene una cuestión. Tú no puedes levantar la mano cuando tú tienes una finca productora de alimentos que está cerca de la ciudad, cambiarla por urbanización. Tiene que ser por ley. Exacto. Léelo. Dice el artículo 199 de la Constitución, régimen de los municipios, Ahí es que entra. administración local. El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de derecho público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio y autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y uso de suelo. Ahí, párate. ¿Qué? Es la Constitución orgánicamente que establece el régimen municipal, se basa en ese artículo. Uso de suelo. No puede venir una ley sectorial que le haya caído al gobierno porque no tiene valor para mí. La que tiene valor y la que le da facultad al alcalde para hacer todo lo que está haciendo, que yo lo he defendido en el otro periodo cuando él hizo los desalojos. Yo fui abogado. ¿A favor de qué? Del cumplimiento de ese desalojo. Y ganamos. Porque no es verdad que se puede tener en una urbanización una propiedad privada que inmigrantes que no tienen dónde vivir se aprovechen del abandono y crean un estar ahí. Ahora, no sé quién es que le haya metido en tres cabezas a los alcaldes de que esta ley le da facultades. No, la que te da facultad es la 176-07, que lo dice esta Constitución. Entonces, la ley de territorio o de ordenamiento territorial para mí es inconstitucional porque invade terreno directo y potestad
de la ley municipal que la Constitución en principio lo establece. ¿Se entiende? Por lo tanto, no tiene el ayuntamiento, Bien. la alcaldía, potestad normativa a través de esta ley, sino a través de la ley 176-07, quien es la que verdaderamente tiene que evaluar el uso de suelo y darlo cuando hace el cambio. Gracias. Carolina, Pero la adelante. pregunta es, ¿se puede o no hacer o no son los No. ayuntamientos? No. Migración sí puede. ¿El qué? No, La migración no. multa. El ayuntamiento, Sí. No, nadie puede hacer nada que no esté previamente establecido No, mediante eso lo ley. sabemos. mira, O sea, el pero si no ayuntamiento está- puede establecer ordenanzas Exacto. que limite el alquiler, Eso que- pero observando la cuestión de la ley de alquileres Exacto. y arrendamiento. Que no hay ley de alquileres. Lo que hay es un decreto como del año Bueno, 50 la ley por allá está, atrás. la ley está y el decreto lo normalizó, Bien. que es como el reglamento. Ok, Carolina, adelante. Bueno, pues esto se da a raíz de lo establecido por el presidente Luis Abinader dentro de las nuevas políticas o medidas para frenar el tema migratorio, donde en este proceso de buscar equilibrar un poco y frenar la migración y las deportaciones que se supone que han subido de nivel, se les otorga a los ayuntamientos y se les solicita Que se la integren. colaboración, que se integren en este proceso de ordenamiento del tema migratorio en la República Dominicana. Entonces, evidentemente, partiendo de la explicación que ustedes establecen desde el punto de vista legal, hay confusiones o mal uso o una manera inadecuada en cómo se está llevando. Entonces, lo que sería es que busquen asesoría las alcaldías. En el mismo caso de San Francisco de Macorís, el alcalde donde él establece y se hace, fundamenta su iniciativa en eso que ustedes abordan, que explican que no es la manera correcta. Partiendo de esto, tenemos, por ejemplo, una de las medidas que tiene que ver con los municipios, dentro de las 15 medidas del presidente Luis Abinader, dice acá, se instalarán oficinas migratorias en todas las provincias del país. Esa está correcta. Y bueno, en la locución es más que el presidente le solicita y le dice a las alcaldías que se sumen ante esta solicitud y de alguna forma deja la brecha abierta o deja en mano de los alcaldes que tomen iniciativas. De hecho, nosotros hemos visto en San Francisco de Macorís, sabemos que Alex Díaz ha sido un empoderado con este tema. ¿Recuerdan ustedes las desmantelaciones en urbanizaciones como La Caperuza hace varios años, donde había una cantidad de casuchas, negocios ilegales, o sea, de servicios, de damas y demás, y, o sea, todo un sinnúmero de cuestiones que no van con la vida normal de una comunidad. Y en ese momento se dio el desmantelamiento en esa urbanización, en Caperuza Segunda. En estos días vimos el derribamiento también de una estructura que estaban subiendo en una urbanización, supuestamente asumiendo ese terreno, siendo este terreno del ayuntamiento. Ahí se pueden, bueno, las imágenes anteriores. Y Alex Díaz, antes de este tema migratorio que estuviera tanto en el tapete y que el presidente Luis Abinader lo asumiera, siempre ha tenido en sus acciones el orden, vamos a decir, o tratar de tener en orden este tipo de cosas que he venido citando, que no asuman terrenos que no les corresponde, lo que tiene que ver con la salubridad, que es una cuestión que preocupa mucho a veces el manejo de algunos ciudadanos haitianos, que crea un nivel de insalubridad en donde están. Estas imágenes de derribamiento de casuchas que no les pertenece, entonces esto hace que el historial del alcalde, sin medidas o con medidas, siempre
haya estado de alguna manera enfocado en estos temas. Ahora bien, con el apoyo o con el empuje del presidente Luis Abinader, viene un nivel de empoderamiento mucho mayor. Lo que habría entonces es que orientar en ese sentido a que se haga de la manera adecuada. Si ustedes han dicho que es ilegal desalojar a una persona, o multar más bien a una persona porque les rente a un extranjero ilegal, entonces aparentemente no ha habido la orientación y se ha dejado en manos o a manos abiertas a las alcaldías a que tomen acciones ilegales, como en este caso ustedes plantean, y tiene mucho de delicado, porque entonces tendríamos quizás no solo el caso de San Francisco, sino en el país completo, alcaldes que por desconocimiento y por tratar de hacer un trabajo impulsado por el presidente Luis Abinader y por la presión que tenemos en este momento, cometiendo acciones ilegales que no es lo que se busca. Lo que se busca es que se puedan seguir deportando a los haitianos que estén ilegales o a todo el ilegal y sanear un poco la situación, pero se debe de partir del conocimiento de las normas establecidas. Entonces ahí hay un fallo. Claro. Hay un fallo ahí. Que te hablaba de eso ayer. Claro. Entonces, Del principio de legalidad de Amado, claro, es el desconocimiento de una teoría del principio de legalidad, la existencia de una ley previa para aplicar una acción. Ahora, lo que quiero es, porque sentí que no pude explicar a plenitud, para desmitificar lo que se daba. La ley de ordenamiento territorial no es la base para la actuación de un alcalde. Es la ley 175, Claro. 176-07. Que es orgánica. Que es la ley orgánica. Claro. La ley de ordenamiento viene a organizar el criterio de participación en los consejos de regidores, que deben tener los criterios de la ley para dar el uso de suelo, porque la misma ley de ordenamiento no tiene un órgano que defina, porque de lo contrario entonces se cierran los ayuntamientos o las salas capitulares. Bien. Y lo hacen ellos. Entonces, pero el alcalde tiene potestad para ordenar el territorio a través de las ordenanzas, reglamentos y decisiones. Si el decreto que dice Yarjan que regula en el país los alquileres, ese mismo decreto puede ser modificado por el presidente y también tendrá la vigencia. Bien. Cuando diga, antes de usted alquilar, esto tiene que tener tal cosa. Bien, concluye. Entonces, Carolina, porque esas lagunas que esas lagunas que quedaron entre esa solicitud del presidente Luis Abinader y de dejar a manos abiertas acciones de las alcaldías, debe de puntualizarse un poquito más, porque se pueden cometer no solo estas, quizás otras gravedades que vayan en detrimento, y entonces que al final no tengan una base, dirían ustedes, legal o un fundamento real para hacerlo, sencillamente porque se le ocurrió a alguien. Mira, yo no creo que en el fondo, en la base de pensamiento, allá en el hipotálamo, en lo más profundo de su cerebro, Ale tenga ninguna mala intención cuando toma decisiones de ese tipo. Lo cierto es que él las ha tomado y ha estado en un vaivén. Sus decisiones han sido pendulares entre lo sublime y lo ridículo. Sí, ¿por qué? Porque qué fuerte. Es la verdad, Cuando una persona tiene su criterio, un criterio general acerca del Estado, acerca de la política, acerca del equilibrio y la relación social, son personas que tienen en su cabeza la idea de que el mundo funciona como su cabeza le dice que funciona. Eso quiere decir, aquí yo pienso que lo mejor es que quien más tenga tiempo para hablar es Francis Rodríguez, porque Francis Rodríguez, bueno, ese coge esa gabela, porque Francis Rodríguez es el que más sabe en el tema municipal, en el tema político, en el tema social, qué sé yo. Entonces, eso, si fuera así, para él, pasarse
3/4 partes del programa en el uso del micrófono fuera lo normal y lo correcto. Entonces hay mucha gente que piensa de esa manera. Pongo el ejemplo de Francis, no es que es un ejemplo simplemente. Entonces, ¿cuál es la situación? Primero, para tú ser un funcionario, señores, dice Iván Gatón, oigan esto, que Trujillo nació con el bachillerato aprobado. Lo sabía todo. Eso dice Iván Gatón. ¿Tú ves? ¿Por qué? Señores, Trujillo era casi un analfabeto, porque yo no creo que haya llegado muy lejos. Pero ¿qué hizo el Tenía tirano? una visión de... Pero no solamente, mi hermano, se rodeó de lo mejor que había en este país. La gente más brillante de este país durante los 31 años de gobierno fueron los que estuvieron al lado de Arturo Logroño, Joaquín Balaguer, Peña Valle, Fon Bernal. Óigame. Te falta gente clave ahí. No, pero está bien. Balaguer. Sí. Joaquín Balaguer. Sí, Óyeme. pero sigue mencionando. Pero ¿por qué se rodeó de esa gente? ¿Por qué se rodeó de esa gente? Se rodeó de esa gente porque eso eran los que sabían. Claro. Y ellos, cuando le aconsejaban algo, decían algo, él tomaba la decisión. Señores, Trujillo fue un tipo tan terrible que cambió la ley de divorcio, porque la ley de divorcio no tenía como causa de divorcio la esterilidad de la mujer. Y entonces la cambiaron para que él se divorciara legalmente de su esposa, la tía de Balaguer, la señora Ricardo. Se divorció, y cuando se divorció, que ya tenía, por supuesto, en la gatera hacía tiempo a María Martínez. Cuando se divorció, la ley la volvieron a poner igual como estaba antes. O sea, buscaron un requisito. Cumplieron con el principio de legalidad. Está bien, Lo hicieron para eso. Claro, porque cumplieron con el principio de legalidad. Por eso es que se llama BIS 1306, porque había una 1306 antes y esta volvió a ser 1306 otra vez. Óigame. Era lo que decía Iván Gatón. No había ahí un consultor jurídico que era un paralegal. Era un No, viejo. Adiós. Peñavalle, por ejemplo. Pues bueno, volviendo al tema, yo lo que pienso es que mi amigo Alex debe de dejarse orientar. Ayudar. Esta ley, señores, cuando usted la lee completa, no tiene nada que ver, ni le da ninguna autoridad a un síndico para que desaloje a nadie. Señores, la multa es una sanción. Sí, claro. Una sanción judicial o administrativa cuando la ley te lo permite. Mira, óyeme. Al de agregarle a esa parte, también debe ser, dice la Constitución, que las medidas a tomar para contrañir un acto ilegal, si es la multa, debe ser proporcional. No puede ser desproporcional, porque también la ley lo limita. Mire. Ahora, con esa ley 176, yo digo, el alcalde tiene muchas potestades. Es la que él debe asumir, no la de desarrollo territorial. Ok, la ley de desarrollo territorial se hizo para evitar lo que decía Francis Rodríguez Sánchez, que, señor, evitar que los terrenos productivos, esos terrenos llenos de humus que hay ahí en Aguayo y esa zona, eso es, ahí se dan hasta las maldiciones. Sí. Entonces, ¿qué es lo que el Estado está pretendiendo? Que no me conviertan todo el terreno de este país en bloque, varilla y cemento, porque llegará un momento en que no habrá donde sembrar una batata. Teniendo la zona más productiva, tendríamos entonces las producciones más lejos. Tendríamos que buscar alimentos fuera de San Francisco. Señores, eso es lo que busca la ley, no otra cosa. Y organiza, por supuesto, los terrenos urbanos. Y plantea, por ejemplo, la ley dice, bueno, estos son terrenos urbanizables, estos son terrenos agrícolas, estos son terrenos especiales. Pero eso se estaba trabajando, aquí no sé en qué Sí, se hizo un plan de modificación cuando que Siquio lo lanzó con toda la... hubo gente que lo criticó alegando eso que dice Francis, que la ley pudiera llegar a ser inconstitucional. Ese es otro tema que pudiera chocar con la Constitución, pero fuera de... Ale no tiene calidad habilitante
no tiene calidad para ponerle una multa a nadie porque no es juez. No es juez. Lo que quiere decir que en ese caso se guayó, como dicen el Bueno, tiraje. él sí miren, puede sí. hacer el Oigan. apercibimiento y establecer la multa. Pero esa multa para tener ejecución debe ser evaluada por un juez que la imponga. Es decir, por eso yo he pedido... Tú solicitas la multa, Claro. pero Que- no la pones tú, la pone un juez. No, Eso es yo lo que le tú dices. pongo la observación en un formulario y del criterio del ayuntamiento por la falta que se le imputa, en ese apercibamiento que se llama ese papel, ¿Quién es el consultor jurídico de Ale? Kelvin Hernández. Yo no lo conozco. Entonces, no sé yo, quién es. A veces veo la foto. sí, me tú doy lo cuenta. conoces. Ok. Entonces, ahí, ¿Y por qué no- por qué no eso actúa yo he como pedido, consultor? señores, que haya Francis, aquí Francis. un juzgado de paz municipal, Francis. porque el ayuntamiento develaría todos Sí, ahí los sí. procesos. No, porque Se llevaría por espérate, ahí. eso va a ir esto que estamos hablando, esto va para lo administrativo, esto no va al sistema judicial No, normal. no, Ya, pero- espérate. Las acciones del ayuntamiento se van a conocer en el juzgado de paz municipal. Ahora, si hay una decisión administrativa que afecta a una persona o a varias personas, esa Ya. se da lo que es la Ok, primera etapa déjame concluir, en sede Miguel, administrativa déjame para concluir, atacar. porque si nos llevamos de Francia y no concluimos. No me explicando. El asunto está... Pues no explique tampoco, tanto, no explique tampoco tanto. el alcalde Que tiene está oye, lejos de tiene lo, que hablar. de lo que es la actuación Oye, del municipio. ¿qué es lo que yo Carolina digo? llegó- ¿Qué es hemos lo que dado yo digo? silencio durante 6 minutos. ¿Qué es lo que yo digo? Seis Yo lo que minutos digo, veinte. yo lo que digo es, No, señor, él es el dueño. del déjate tiempo. déjate asesorar, porque esas cosas no quedan bien. Sí. Esas cosas no quedan bien. Tú no eres ley, batuta y constitución. Lo que tú Sí. decías, principio de De legalidad. legalidad. Averigua primero. Ningún artículo de esa ley habla de eso. Miren, Adelante. la ley precisamente Ponle abogado. establece, miren, establece en el artículo 82, establece las sanciones. No te voy ¿Y a cuáles responder. son las sanciones que establece la ley de ordenamiento territorial? Dice que las infracciones serán de la manera siguiente, leves y graves. Yo el 82 Solamente hay en dos. El adelante, 82, ajá, dice, Ok. las multas leves se sancionan con de 1 hasta 50 salarios mínimos, es decir, 15,000 pesos, ¿verdad? Por 50 en el caso extremo. Y las infracciones graves con multa desde 101 hasta 1,000 salarios. Estamos hablando de 15 millones de pesos como más. Pero ¿qué Entonces, pasa? Pero un ahí- momentito, espérate, Francis, para no perder la idea. Mira, ¿cuáles son las infracciones leves? Porque tenemos que ir a las infracciones. ¿Cuáles son las infracciones leves? Se consideran, según la ley, artículo 79, el incumplimiento de la obligación de mantener las edificaciones ubicadas en suelo clasificado como urbano en buen estado de conservación. Atención, Por eso no lo Yesé. están aplicando. Atención, Yesé. Eso, Pero me aquí da- en San Francisco, me vamos da a ver un cuenta punto que la de ley vista de la viene seguridad a y la darle el salubridad. criterio a los ayuntamientos, no para que se fijen en esta ley, sino para que antes de la actuación evalúen. Planeamiento urbano Pero tiene oye- que ver con obras Pero públicas. oye lo que dice, te dice de seguridad y de salubridad. Es decir, si por ejemplo hay un dominicano que tiene el edificio sucio, tú puedes imponerle una Que multa bastante leve, que hay abandonados. leve. Entonces, las graves, escúchenla. Bueno, hay un numeral 2 que dice otra de las infracciones leves, el incumplimiento del deber de conservación de terrenos clasificados como no urbanizables o rural por parte de los propietarios conforme a lo dispuesto por la ley. Las graves son las siguientes: realizar actos de edificación, conservación o derribo de edificaciones, así como cualquier obra o construcción sin contar con la debida autorización administrativa o en contravención con lo dispuesto con dicha autorización ¿A qué administrativa. autorización se refiere? A la del ayuntamiento. Y habla Es de decir, que el construcción. ayuntamiento tiene el poder por encima de la misma ley. Y Es oigan decir, esto. el alcalde, yo le voy Sí, a pedir a mi concluyo. alcalde que se sujete a su propia ley, que es la que tiene el Claro. poder. Vamos a- Ya concluye. concluyo. Miren, la última de las infracciones graves, solamente hay dos. Sí, dos. Esto es ambiguo. El incumplimiento total o parcial de las obligaciones impuestas por medidas cautelares Ya eso es adoptadas juez. con Eso es motivo juez. del ejercicio de la potestad de la protección de la legalidad y de restablecimiento del Tú ves, orden es jurídico rimbombante, perturbado. es rimbombante. Exacto. Ellos hicieron Pero una ley. se refiere a una decisión tomada por un Por un juez. juez. Hay que recomendarle a Alex Díaz que vaya donde el doctor Rodríguez para que vea la cosa bien. Sí, No correcto. solamente a él, a todos, A que se todos. apeguen a la ley. A Yo todos. pensé que tú ibas a decir a